Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea La Administración de Bienes como componente del Sistema Nacional de Abastecimiento e impacto en el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Les saluda Blanca Rodríguez, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos, por favor, que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat, en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Delisa Helguera Morales, especialista legal en gestión de bienes inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema la administración de bienes como componente del Sistema Nacional de Abastecimiento e impacto en el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Adelante, Delisa. Gracias por el pase, Blanca. Buenos días a todos los participantes de este webinar que es organizado por la Dirección General de Abastecimientos del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta actividad, esta capacitación, como bien lo dijo Blanca, tiene por finalidad que todos los profesionales que estamos involucrados en la gestión de bienes inmuebles fortalezcan sus conocimientos en dicha materia dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimientos bajo la competencia de la Dirección General de Abastecimientos. Es decir, lo que buscamos con estas capacitaciones es que todos los profesionales se involucren, socialicen con el Sistema Nacional de Abastecimientos, con su normativa, y podamos establecer una distinción con el Sistema Nacional de Bienes Estatales. El día de hoy vamos a exponer de manera general en la administración de bienes como componente del Sistema Nacional de Abastecimientos y el impacto que este ha generado en el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Empecemos. Primera diapositiva, por favor. El objetivo de esta presente capacitación o jornada académica es delimitar las competencias funcionales y materiales de la DGA respecto de los bienes inmuebles del Estado, considerando justamente las modificaciones que se han dado, ¿no? Modificaciones normativas que han sido aprobadas para la gestión de la propiedad estatal. Asimismo, buscamos desarrollar las características para que los profesionales involucrados en la gestión de bienes inmuebles puedan diferenciar los predios estatales de los bienes inmuebles del Estado. Y por último, conocer cuál es el impacto que ha generado en el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Siguiente, por favor. En cuanto al contenido, iniciaremos hablando un poco de los antecedentes de la creación del sistema o del desarrollo del Sistema Nacional de Abastecimiento. Seguidamente hablaremos del componente que nos interesa como gestores de bienes inmuebles, que es la administración de bienes. Seguidamente hablaremos del marco competencial de los bienes estatales. Estas competencias básicamente es funcional y material, es decir, haremos una pequeña distinción entre lo que es competencia de la SNA, Sistema Nacional de Abastecimientos, con lo que es competencia a partir de ahora del Sistema Nacional de Bienes Estatales, para finalmente aterrizar en algunas premisas o reflexiones de lo expuesto. Siguiente, por favor. Bien, acá quiero partir contándoles una historia. ¿Qué pasa? Ya en la época o en la década de los 70 se instituyó en el Perú el sistema de abastecimiento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de procurar la unidad, la racionalidad, la eficiencia y eficacia del proceso de abastecimiento. ¿Y cómo se lograba eso? A través de distintas actividades. ¿Y qué actividades? Es decir, tenían la catalogación de bienes y servicios, Registro Nacional de Proveedores, contrataciones, gestión de contratos, almacenamiento de bienes muebles, la distribución, el mantenimiento y la disposición final. Este sistema de abastecimiento tenía como oficina central técnico-normativa de dicho sistema
en la Dirección Nacional de Abastecimiento del Instituto Nacional de Administración Pública, conocida como INAP. Y los órganos de ejecución de este sistema eran las oficinas de abastecimiento de las entidades, de las distintas entidades públicas. Sin embargo, es que en el año 90 se desactiva el INAM y todas sus funciones fueron distribuidas a los organismos públicos correspondientes. Con la disolución del Instituto Nacional de Administración Pública, INAM, las actividades de programación, de abastecimiento, de almacenaje, distribución y transporte, entre otros, fueron ejecutadas por las mismas entidades públicas de la mejor forma posible que pudieran haber hecho en ese momento las entidades públicas. Pese a que en ese momento no se encontraban articuladas la normativa, ni tampoco contaban con un ente rector, ni que desarrolle o articule este marco normativo, lo que había generado en ese entonces que los bienes y servicios u obras lleguen tanto a la población en destiempo o en condiciones inadecuadas. El hecho de carecer de un ente rector originó que no exista una unidad de criterios, ¿no?, para la programación de necesidades o ni para el uso de mecanismos o herramientas para la adquisición, para la programación de sus necesidades, inclusive para asegurar el uso adecuado o el seguimiento, ¿no?, de los bienes adquiridos hasta su disposición final. Entonces, había generado una problemática, ¿no?, por lo que se vio la necesidad justamente de crear un ente rector, mejorar este sistema de abastecimiento, y es así que mediante el decreto legislativo 1439 se desarrolló el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿correcto? Y es el decreto legislativo 1439 que define al Sistema Nacional de Abastecimiento como el conjunto de ¿qué? De procesos, de normas, de principios, procedimientos, reglas, técnicas e instrumentos. ¿Para qué? Para poder proveer a las entidades públicas de bienes, servicios, obras. Y ahí cómo es que el Estado, a través de la DGA, a través de su Sistema Nacional de Abastecimiento, provee a través de las actividades de la cadena de abastecimiento. Correcto. ¿Y esta cadena de abastecimiento qué es? Son unas actividades que están conformadas por componentes que viene a ser desde la programación hasta su disposición final. Ahora, si me has dicho, sí, es cierto, el sistema de abastecimiento tiene componentes, desde la programación hasta la disposición final, que es su trazabilidad. Ahí están inmersos las actividades de sus componentes. ¿Cuáles dijimos que eran sus componentes en exposiciones pasadas? Y los que sí, seguramente nos han seguido, que es la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de adquisición y la administración de bienes. Siguiente, por favor. Bien, es cierto que ya en exposiciones pasadas, y no solamente seguro de la que nosotros hayamos hecho o que la Dirección General de Abastecimiento haya realizado, siempre se señala la base normativa, ¿no?, del Sistema Nacional. Y en esta oportunidad no es tampoco ajeno y resulta necesario hacer énfasis nuevamente al marco normativo a fin de que los profesionales, nosotros, podamos entender y socializar con el Sistema Nacional de Abastecimientos. Volvemos entonces a repetirles. Todo nace con el decreto legislativo 1436, que es el decreto legislativo marco respecto a la administración financiera del sector público, que está a cargo ¿de quién? Del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál es su objetivo? Su objeto, establecer normas básicas referente a la gestión integrada y eficiente sobre la administración financiera. ¿Correcto? Lo que se busca es tener un contexto de sostenibilidad, de responsabilidad fiscal, y que esta administración financiera está integrada por sistemas. Es decir, existe un sistema de presupuesto, un sistema de tesorería, un sistema nacional de endeudamiento, un sistema nacional de contabilidad, y ahí también está el Sistema Nacional de Abastecimiento. El Sistema Nacional de Abastecimiento se creó o se desarrolló, como ya dijimos, con el Decreto Legislativo 1439. Este sistema se crea con la finalidad de asegurar
que las actividades, justo lo que decíamos, ¿no? Las actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente, eficaz, oportuna, con el fin de proveer bienes, servicios y obras a las entidades públicas para que puedan cumplir con sus objetivos, con sus metas operativas e institucionales. ¿Correcto? ¿Y quién es el ente rector de este sistema? El ente rector de este sistema es la Dirección General de Abastecimiento. Ahora, a su vez, el Sistema Nacional, dijimos que está conformado e integrado por 3 componentes. Lo volvemos a repetir para que no se nos olvide. Tenemos la programación multianual de bienes, servicios y obras, la gestión de adquisición y la administración de bienes, que es el tema, que es el componente materia de exposición y el que es el que nos interesa. Este componente versa sobre la gestión de los bienes, específicamente inmuebles. Encuentra su regulación tanto en el Decreto Legislativo 1439, en su reglamento y en la Directiva 002, que es la directiva que regula los actos de administración y disposición final de bienes inmuebles. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Bien. Acabamos de decir que el ente rector del sistema es la Dirección General de Abastecimiento, ¿correcto? Dijimos que este sistema tiene 3 componentes, la programación multianual, la gestión de adquisición y la administración de bienes. La Dirección General encuentra sus funciones reguladas en el artículo 6 de la ley, del decreto legislativo y en el artículo 5 de su reglamento, ¿correcto? Sin embargo, como la exposición versa sobre el componente administración de bienes, específicamente bienes inmuebles, vamos a determinar cuáles son esas funciones respecto a este componente en específico. Bien, tenemos la DGA ejerce rectoría, ¿correcto? Va a ejercer rectoría sobre el componente también administración de bienes inmuebles. Muy bien, mantiene coordinaciones e interrelacionadas con los demás sistemas componentes del sistema administrativo financiero. Asimismo, emite opinión vinculante en materia de sistema nacional, es decir, absuelve consultas, asesora a las entidades sobre el Sistema Nacional de Abastecimiento, específicamente sobre el componente de administración de bienes inmuebles. Difunde la normatividad del sistema. ¿Correcto? Bien. También lo que hace es considerada como la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Abastecimientos. Regula la gestión y disposición de los bienes inmuebles que se encuentren dentro de su ámbito. Establece disposiciones para la identificación, selección y sistematización de buenas prácticas. Lo que queremos es que todas las entidades públicas conformantes del Sistema Nacional realicen acciones o resuelvan las casuísticas de una misma forma, ¿no? Siguiendo una misma trazabilidad, no que voy a resolver para X de tal forma o para Y de otra forma. Entonces hay que establecer buenas prácticas. En síntesis, programa, dirige, coordina, supervisa y evalúa toda la gestión de las actividades del componente, de las actividades que componen el Sistema Nacional de Abastecimientos. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Bien. Como el tema a tratar es exactamente el componente administración de bienes, vamos a abarcarnos directamente esto. Hemos indicado que el Sistema Nacional de Abastecimiento es un conjunto de principios, normas, procedimientos, también instrumentos técnicos, que se da, ¿para qué? Para la provisión de bienes, ¿correcto? No solo bienes, servicios y obras. ¿Para quiénes? Para las entidades públicas. Esta provisión, ¿cómo se daba? A través de las actividades de la cadena de abastecimiento público. Esta cadena tiene su inicio y su fin, ¿correcto? Esta abarca la programación hasta su disposición final. Muy bien. Nos preguntamos, ¿dónde está en esta trazabilidad, dónde está el componente de administración de bienes? Este componente se encuentra en la disposición final. Es así que el artículo 24 del Decreto Legislativo 1439 menciona o cita, indica
que la disposición final comprende los procedimientos, actividades e instrumentos mediante los cuales se regula y decide el destino final de los bienes, que incluyen los actos de administración, disposición u otras modalidades para una gestión adecuada, oportuna, óptima del patrimonio inmobiliario del Estado. Asimismo, el reglamento, en el artículo 26, en concordancia a lo citado ya, indica que la disposición final es una actividad de la administración de bienes, ¿correcto? Entonces, al ser una actividad y esta disposición final es una actividad de la cadena de abastecimiento público, es ahí donde encontramos al componente administración de bienes, en la cola, ¿ya? Cuando vamos a disponer el bien, ¿correcto? Asimismo, como los que también conocen un tanto el tema del Sistema Nacional, tenemos, o sea, el Sistema Nacional va a abarcar o va a tener un ámbito de aplicación sobre las entidades públicas. Cada componente abarca ciertas entidades públicas y lo está citando el artículo 3 del reglamento y de la ley del decreto legislativo 1439. Entonces, para lo que respecta a la administración de bienes, el alcance del Sistema Nacional comprende a las entidades públicas del sector público no financiero referidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439 y que también lo hemos dicho en varias oportunidades, comprende a los ministerios, a los programas, proyectos, organismos públicos, también a los gobiernos locales, gobiernos regionales, RENIEC, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones y todo lo que ya está indicado y regulado en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Bien. Entonces ya tenemos claro cómo es que surge el Sistema Nacional de Abastecimientos, cuál es el marco normativo o la legislación que creó, desarrolló el Sistema Nacional de Abastecimientos, quién es su ente rector, ¿correcto? Cuáles son sus componentes, y el componente materia es la administración, y la administración de bienes dentro de la trazabilidad en la cadena de abastecimiento se encuentra en la disposición final. ¿Hasta ahí? Correcto. Bien, ¿qué pasa? Que con la creación, con la dación del decreto legislativo 1439, en la primera disposición complementaria se modifica ciertos artículos de la ley 29.151 y que todos ya conocemos, es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Correcto? Modifica, como se muestra en la diapositiva, el artículo 3, el literal D del artículo 4, el literal A del artículo 6, el literal C del párrafo 14.1, del artículo 14. ¿Correcto? Entonces, pero al modificar, ¿qué ocasiona? ¿Qué genera? En realidad lo que modifica es el contenido y el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Específicamente cuando señala y hace la distinción en la definición de lo que son bienes estatales, señalando e indicando que los bienes estatales se van a circunscribir a los predios, tales como playas, islas, terrenos, áreas y otros de dominio privado y público, que tienen como titular ¿a quién? Al Estado u otra entidad pública, que conforma ¿qué cosa? Que conforman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Correcto? Entonces, acá define dos situaciones, como dije, el contenido y el ámbito de aplicación del sistema. El ámbito de aplicación va a versar únicamente ahora entonces sobre los bienes estatales. Entiéndase esto, sobre los predios. Como también lo vemos en la diapositiva, encontramos a los terrenos, playa, terrenos sin edificación, islas. ¿Y quién se va a encargar de dicha gestión? También le indica, entonces, estableciéndose como competencia a la SN sobre predios estatales. Pero, ¿nos podrías poner más ejemplos? A ver, te pongo un ejemplo. ¿Qué quiere decir que la SBN, en qué casos, no? Como entidad, si yo me pongo a evaluar y tengo un caso que es un terreno del Estado no asignado a ninguna entidad pública. Yo analizo, evalúo y digo, es un terreno del Estado no asignado a ninguna entidad. ¿Quién es competente? Es todos SBN, correcto. Es un terreno del Estado asignado a particulares. ¿Quién es el competente? La SB. Estamos hablando de terreno, sin edificación. Correcto. Ah, mira acá. Hay una edificación del Estado asignado a un particular. Es una edificación, una infraestructura, una construcción. Bien, podría pensar
como operador del derecho, como gestor profesional dedicado a la gestión, que podría ser competencia de la SNA, pero está asignado a un particular. Entonces, ahí, esa característica, esa peculiaridad, hace que tú, profesional, digas a cabalidad y con seguridad que es competencia de la SBN. ¿Qué pasa con aquellos terrenos transferidos o afectados en uso a entidades bajo el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales para la ejecución de algún proyecto o un proyecto de inversión? Hasta que no se produzca la recepción de obra por parte de la entidad, eh, este inmueble, lo vamos a llamar así, va a ser competencia del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Mientras no se produzca la recepción de la obra, es competencia de la SBN. Al momento de hacerse la entrega, la recepción de la obra, se convierte en bien inmueble, porque ya va a haber una edificación. Entonces, este bien inmueble se incorpora al ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Bien, entonces me acabas de decir, Delisa, que con la dación del decreto legislativo han modificado ciertos articulados ya citados de la ley 29.151, modificándose el contenido y el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en la cual se establece que solo tiene competencia sobre predios, sobre bienes estatales, entendiéndose como predios, ¿correcto? Terrenos, islas, playas, terrenos sin edificación y todo lo que ya pusimos como ejemplo. Y su ente rector es la SBN, Superintendencia de Bienes Estatales. Muy bien. Ahora entonces, es así que haciéndose esa diferenciación, el decreto legislativo también en su reglamento define qué es un bien inmueble, ¿correcto? Y define también el ámbito de competencia de la DGA. Entonces, DGA es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento en su componente Administración de Bienes Inmuebles. La DGA va a ser competente sobre bienes inmuebles, correcto. ¿Qué son los bienes inmuebles? Y eso está en el artículo, ¿no? O sea, todos que tengan a la mano su marco normativo, su reglamento, podrán leerlo. Son aquellas edificaciones bajo administración de las entidades públicas, independientemente del título jurídico en virtud de la cual la ejerce. Se incluye el terreno sobre las cuales han sido construidas, pero la peculiaridad es que esta edificación tiene que estar destinada para un uso público o un servicio público, es decir, esta entidad tiene que cumplir en esta edificación sus fines institucionales, sus objetivos, sus metas institucionales. Estas edificaciones, cómo pueden ser usadas? ¿De qué manera están siendo usadas? Como sedes institucionales, como oficinas administrativas, archivos, almacenes, depósitos, entre otros. Entonces, aterrizamos y decimos, el Sistema Nacional de Abastecimientos tiene como ente rector a la DGA, que tiene como ámbito de competencia sobre los bienes inmuebles del Estado, correcto, que no es más otra cosa que aquellas edificaciones que están bajo la administración del Estado, bajo la administración de las entidades públicas, y que estas entidades públicas tienen que destinar a un uso, un servicio público para el cumplimiento de sus fines institucionales, ¿correcto? Nos quedó claro. ¿Y qué ejemplos puedes ponernos? Ya dijimos hospital, colegio, comisarías, predios que cuenten con una infraestructura, una edificación construidas, como dijimos, para un uso o un servicio público de carácter permanente. Bien, siguiente. Muy bien, entonces ya tengo claro, muy bien, soy una entidad, municipalidad, ya me quedó claro de Elisa cuál es el ámbito de competencia de la SBN y cuál es el ámbito de competencia de la DGA. Muy bien, pero ¿qué es un predio? Me has dicho que es un bien inmueble, que es una edificación. ¿Ya? ¿Qué es un predio y qué es una edificación? Bien. Una anterior, por favor. Gracias. ¿Qué es un predio y qué es una edificación? Necesito, como profesional, entender, comprender, distinguir
para poder resolver, para cuando tenga una solicitud de afectación, de transferencia, sepa qué marco normativo usar, ante qué entidad, ente rector voy a recurrir y qué actos son posibles para los bienes y qué actos son posibles para los predios. Entonces, ¿qué es un predio? El artículo, 3, numeral 8 del reglamento de la ley 29.151, que fue aprobado por el decreto supremo 08/2021 vivienda, establece un concepto bastante claro, entendible para todos. Dice que el predio estatal es una superficie cerrada por un polígono que comprende suelo, subsuelo y sobresuelo, bajo la titularidad del Estado o cualquier entidad conformante del sistema. Vuelve a citar que son los terrenos, las áreas de playas, islas, que son de dominio público y de dominio privado. Incluye los terrenos estatales con edificaciones construidas por particulares para fines privados. Ajá. Un ejemplo ahí de Lisa, me dices que es un terreno estatal con edificación construida por particulares para fines privados. Tenemos los locales comunales, tenemos los clubes departamentales, las iglesias, ¿correcto? Cementerios. Estos no forman parte del sistema. Correcto, no forman parte del sistema, porque la característica esencial de los bienes inmuebles conformantes del Sistema Nacional de Abastecimiento es que esté administrada, ocupada por una entidad pública y que lo destine ¿para qué? Para su fin institucional. Hay un club departamental, ¿qué fin institucional? Local comunal, ¿qué fin institucional? Las iglesias, un servicio religioso para sus feligreses, ¿correcto? Es decir, que no se encuentren bajo administración de alguna entidad estatal. ¿Ves? Es lo que decíamos. ¿Correcto? Ni tampoco están destinadas para un cumplimiento de sus fines, ¿no? Sedes, etc. Entonces nos queda claro que era un predio estatal, tiene características, ¿no? Lo repetimos. Una superficie cerrada por un polígono. Muy bien. Suelo, subsuelo, sobresuelo. ¿Quién es el titular? El Estado o cualquier entidad. Muy bien. Incluye terrenos estatales. Pero encontré una edificación construida por un particular. ¿Este es un predio estatal? Sí, es un predio estatal, porque dicha edificación está siendo ocupada por un particular y no está destinándolo para el cumplimiento de sus fines institucionales. Muy bien. Siguiente, por favor. Bien, me dijiste que es un predio, ya me quedó claro. Y ahora, ¿qué es un bien inmueble? Como ya lo mencionamos hace 2 diapositivas anteriores, el bien inmueble, volvemos a decir, son edificaciones, son aquellas edificaciones bajo administración de las entidades públicas que tienen que destinar esta edificación al cumplimiento de sus fines. Ejemplo, dijimos, sedes institucionales, oficinas administrativas, archivos, talleres, laboratorios, almacenes, depósitos, entre otros. Dichos bienes inmuebles incluyen los terrenos sobre los cuales han sido construidos, obviamente, ¿no? Asimismo, forman parte del bien inmueble las áreas sin edificación que se encuentran dentro de su perímetro. Muy bien, esa definición también lo van a encontrar en el literal F y H del artículo 5 de la Directiva 002/2021, de la cual todos ya conocemos, que es la directiva que regula los actos de administración y disposición final de bienes inmuebles. Bien, me ha dicho que es una edificación, pero ¿qué es una edificación? Pues, Elisa. Pues la edificación es una obra de carácter permanente, destinada, para este caso, para los fines de esta ley, de este decreto legislativo, destinada ¿a qué? Al cumplimiento de los fines de las entidades públicas, porque podemos decir, no, pero puedo encontrar una edificación, ¿ya? Entonces es una obra, coincide con el concepto de bien inmueble, pero hay otra característica, que tiene que estar administrada por una entidad pública. Y hay otra característica, que tiene que ser destinada para fines, cumplimiento de los fines institucionales. Quizá les caiga cargosa ya de tanto repetir esto, pero que se nos quede grabado para poder hacer la distinción al momento de poder resolver cuando tengamos casuísticas, ¿no? Entonces, entender bien cuáles son las características inherentes de aquellos bienes inmuebles, inherentes de aquel inmueble que sea de competencia del ámbito, o de competencia de la DGA dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. Estas edificaciones van a incluir las instalaciones fijas y complementarias que forman parte de la edificación,
así como también las instalaciones realizadas con elementos drywall, superboard, fibra wood, entre otros similares. Se cita esto porque, como en algún momento también puse como ejemplo en otro webinar, va a depender de la zonificación, de la zona geográfica, ¿no? De la zona geográfica, del clima también, ¿no? Del clima donde se encuentre, pues, el bien inmueble, ¿no? Entonces, es importante saber distinguir estas características para poder diferenciarlos de los predios estatales y bienes inmuebles del Estado. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Bien, sigamos. La administración de bienes inmuebles como componente del Sistema Nacional encuentra, como ya dijimos, su regulación en el reglamento del Decreto Legislativo 1439. Y ahí hace un desarrollo, este decreto, un desarrollo de cómo es las actividades o las acciones dentro de lo que es el componente de bienes. Sin embargo, aquí quiero hacer o partir de una premisa muy importante. Se debe tener como premisa que la DGA es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimientos, es decir, de un sistema administrativo, por lo que, de conformidad con los artículos 44, 46 y 47 de la Ley 2958, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se constituye una autoridad técnico-normativa a nivel nacional en cuanto a la utilización de los recursos de las entidades, promoviendo la eficacia y eficiencia de su uso, el cual está orientado al abastecimiento a las entidades de los bienes necesarios para el cumplimiento de sus fines institucionales. ¿Correcto? En tal sentido, sus competencias como ente rector de un sistema administrativo no corresponden estrictamente a la gestión directa de bienes estatales para otros fines. ¿Correcto? A diferencia de la SBN, cuyas competencias para la gestión directa de los bienes estatales fueron establecidos expresamente en la primera disposición complementaria de la Ley 29.151 y por la primera disposición complementaria transitoria de su reglamento, lo cual faculta a la SBN para administrar y disponer de los bienes estatales, no solo para proveer bienes a favor de las entidades, sino también para otorgar a favor de particulares para el desarrollo de proyectos de inversión que no necesariamente son fines institucionales, sino son para otros fines. ¿Correcto? Bien. Bajo esta premisa, teniendo en cuenta entonces la diferenciación entre lo que busca el Sistema Nacional es justo abastecer de bienes inmuebles a las entidades para el cumplimiento de sus fines institucionales, mientras que la SBN otorga, gestiona predios, terrenos, para que puedan ser otorgados a entidades públicas que no precisamente vayan a cumplir sus fines institucionales, sino también puede ser otro tipo. Por ejemplo, la SBN afectada en uso a favor del Ministerio del Interior, el EAC-Marina de Guerra, para que ese terreno lo destinen a un club campestre. Ahí no hay un fin público, ¿correcto? Pero sí pueden hacerlo y lo hace. Y hay afectaciones en uso vigentes. Asimismo, la SBN está facultada para hacer un acto de administración o disposición, bueno, en este caso un acto de administración a favor de particulares, ¿no? A través de sesiones en uso, o a través de usufructos, otras figuras que permitan otorgar a particulares ciertos derechos, para que se ejecuten proyectos de inversión que no tienen fines institucionales, simplemente son otros fines. Bien, veamos entonces. Dentro de lo que es la trazabilidad de la administración de bienes inmuebles, el decreto legislativo, como les mencionaba, cita lo siguiente. Empieza con señalando la cartera inmobiliaria. La DGA va a desarrollar viene desarrollando la cartera inmobiliaria pública, que es entendida esta como una herramienta que permite agrupar los bienes inmuebles
que tengan la calidad de disponibles para ser entregadas a las entidades públicas para el cumplimiento de sus fines institucionales. Respecto a esto, cabe comentar que la Dirección General ya viene elaborando su directivo, lineamientos para el tema de la cartera inmobiliaria. Como dije, esta está entendida como una herramienta, ¿correcto? En la cual se va justamente a agrupar los bienes inmuebles y que también puede ser entendido como un portafolio de los bienes inmuebles estatales, ¿no? ¿Ok? Ahora, este tema de la cartera inmobiliaria, que es una innovación del Sistema Nacional de Abastecimiento, implica ciertos aspectos. ¿Cuáles son? Que los bienes inmuebles que ingresan al Sistema Nacional de Abastecimiento quedan bajo competencia de la DGA para su respectiva distribución, dejando de estar estos bienes inmuebles bajo el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Consecuentemente, los bienes inmuebles, entiéndase, edificaciones que fueron afectados en uso y otorgados o algún otro derecho para el cumplimiento de sus fines institucionales dentro del marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales, con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1439, han pasado a competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento y, por ende, bajo competencia de la DGA como ente rector de dicho sistema. Es necesario también aclarar aquí que, dado de que esta asunción de titularidad, llamémosle así, es por un mandato, o esta competencia es por un mandato legal, ya la DGA viene evaluando hacer las aclaraciones registrales en cuanto a la titularidad en las partidas, ¿no? Eso ya es un criterio que como DGA se viene evaluando. A ver, la siguiente es la distribución. Bien, en el caso de la distribución, los bienes inmuebles, señala que se encuentren bajo el dominio del Estado, independientemente del derecho que de forma particular le asista a cada una de las entidades. Perdón, acá dice, en cuanto a la distribución, dice, los bienes inmuebles que se encuentren bajo la distribución está conformada, o qué es lo que voy a distribuir, todos los bienes inmuebles que se encuentren bajo el dominio del Estado, independientemente del derecho que de forma particular le asista a alguna entidad, ¿correcto? La DGA, en su calidad o en su condición de ente rector, evalúa las condiciones físicas, técnicas y legales de los bienes para finalmente poder disponer las acciones correspondientes o las acciones o los actos correspondientes para poder optimizar el uso de estos bienes. ¿Correcto? Ahora, en cuanto a la distribución, también es necesario exponer, darles a conocer que la aprobación de los actos de administración o disposición, porque la distribución justamente se da a través, cómo es que yo distribuyo a una entidad, cómo yo le hago llegar, cómo le voy a hacer llegar este bien inmueble a través de ciertos actos, ¿correcto? Y esta aprobación de estos actos, que puede ser de administración o disposición, es efectuado por la DGA respecto a los bienes inmuebles del Estado y por las entidades públicas respecto a los bienes inmuebles de su titularidad. Mantenimiento. En cuanto a la figura del mantenimiento, esto es una figura exclusiva del Sistema Nacional de Abastecimiento, por lo que con el mantenimiento se busca asegurar óptimas condiciones en las instalaciones, ¿correcto? Como en la misma infraestructura. ¿Con qué fin? Con el fin de salvaguardar los usos para los que están siendo destinados los bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Bien. Disposición final. Esta figura de la disposición final también es una terminología usada, innovada por el Sistema Nacional de Abastecimientos. Decimos disposición final porque tenemos que ir acorde, ¿no? Recuerdan, acorde con la cadena de abastecimiento público. Y dentro de las actividades está la disposición final. Y es entonces la disposición final entendida como aquella actividad de la administración de bienes que comprende los actos de administración y actos de disposición u otras modalidades que permitan la adecuada gestión del patrimonio inmobiliario de las entidades públicas. Como habrán podido leer de la misma directiva y de las reiteradas exposiciones,
En la disposición final, en el Sistema Nacional de Abastecimiento, solo tenemos dos actos, básicamente, ¿no? El acto de administración y los actos de disposición. Dentro de los actos de administración encontramos a la afectación en uso, la demolición, y los actos de disposición encontramos la transferencia, la permuta. Esas son figuras del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Por qué solamente esas figuras se preguntan, ¿no? Porque recuerden que nuestro objeto son bienes inmuebles del Estado y que también una característica es que sea destinado para un fin público. Entonces, hay que evaluar qué figuras se adecúan o son las más adecuadas para poder gestionar este bien inmueble que tiene características peculiares, pues, ¿no? O sea, ya son inherentes, si no, no se denominarían o no se clasificarían como bienes inmuebles de competencia de la DGA en el ámbito del sistema nacional. Son edificaciones que tienen que ser administradas necesariamente por entidades públicas y necesariamente tienen que estar destinadas para fines institucionales, ¿correcto? Entonces, otra figura jurídica que sí lo podríamos encontrar en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, no son acordes, pues, no coincide con lo que el objeto del Sistema Nacional de Abastecimiento. Y finalmente tenemos la inscripción en registros públicos, que está a cargo de la DGA justamente también, ¿no? O sea, los actos de administración y disposición que resuelvan, aprueben la DGA, se deben inscribir en registros públicos y aquellos actos de administración o disposición que realicen las entidades públicas sobre sus bienes inmuebles, o sea, sobre sus bienes inmuebles de su propiedad, también tienen que inscribirlos en registros públicos. Muy bien. Siguiente, por favor. Bien, acá entonces ya estamos ya aterrizando un poco, ya para establecer cuál es el marco competencial de los bienes estatales. Exactamente, básicamente, se ha podido determinar que la competencia es funcional y material. Básicamente, la diferenciación con la creación o la dación del Sistema Nacional de Abastecimiento, con el corte, se tiene que establecer competencias funcionales y una competencia material. ¿Entre qué? Entre el Sistema Nacional de Abastecimiento y entre el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Acá quiero mencionarles algo muy interesante que encontré al respecto, porque esta es realmente una figura, este es un tema bastante interesante, nuevo para los que al menos trabajamos años en lo que es gestión y lo que ya venimos, que tal vez del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Con este corte hay una diferenciación de competencias, de ámbitos de aplicación. Entonces, investigando, encontré un escrito, un artículo muy interesante que quiero compartirles y les voy a compartir ahora en la exposición, realizado por el docente profesional Roberto Jiménez, docente él y gestor, conocedor del Sistema Nacional y todo lo que es gestión de bienes estatales, ¿no? Entonces, él menciona en su artículo que dice, ¿no?, que la administración patrimonial estatal tiene un portafolio de actividades y problemas pendientes que provienen de muchos años. Eso es cierto, ¿no? O sea, el problema de la administración patrimonial no es de ahora, muchos años. Inclusive creo que hasta me atrevería a decir desde la época del incanato, cuando se empezó a crear la propiedad, y etcétera, ¿no? Pues, esta actividad estatal permite advertir que sí se han cumplido metas, sí se pueden cumplir metas, siempre y cuando los componentes para tal realización están debidamente sincronizados. Ahora, tal administración supone desarrollar una visión operativa en cada entidad, una visión cultural, una visión de especialización por parte de los operadores del control patrimonial, que nos permita desarrollar mecanismos de interoperabilidad, incluyendo un manejo de datos y conocimiento de ámbito normativo y competencial en materia de administración de bienes.
administración, registro y disposición de bienes estatales. Precisamente, ¿no? De lo que se trata este presente webinar es formular un esquema de la administración patrimonial conforme a la normativa vigente de la materia, con énfasis en los lineamientos del Sistema Nacional de Bienes Estatales y del Sistema Nacional de Abastecimiento, considerando las principales disposiciones que se han dictado en el año 2021. Resulta importante considerar como una cuestión previa, ¿correcto?, que entre el año 2008 y 2021, el gestor público especialista en patrimonio estatal que asistía, ¿no?, a la práctica de los procedimientos patrimoniales era el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿correcto? Y que encontraba pues justamente su base normativa inicialmente en la Ley 29.151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, seguida por su texto único ordenado, aprobado por Decreto Supremo 019/2019 Vivienda, por el nuevo reglamento de la ley del sistema, que todos ya conocen, que es el decreto aprobado por Decreto Supremo 08/2021 Vivienda, y por las directivas que la Superintendencia Nacional ha tenido bien sacar este último año, ¿no? Y que ya están adecuadas, justamente son directivas actualizadas y adecuadas al nuevo tubo y a su reglamento de la ley. ¿Correcto? Ahora, todo ello tiene un indicador temporal, ciertamente. Antes de la dación del sistema, todo estaba conformado y regulado y todas las acciones se daban por el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Pero ya con la dación del Sistema Nacional de Abastecimiento y posteriormente complementado con su reglamento y con las directivas, se establecen ya las bases, pues, ¿no?, para adecuar el marco normativo de los bienes estatales y hacer una distinción qué es lo que es competente para la SBN y qué es competente para el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y es a partir de este hito normativo que se identifica a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales como el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales y a la Dirección General de Abastecimiento como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimientos, reformulándose los lineamientos operativos y normativos, sí, de los bienes inmuebles, ya sean de dominio público o de dominio privado en términos generales. ¿Correcto? Ahora, he tratado, si bien es cierto, de establecer cuáles serían la diferenciación en materia de gestión de quién tendría la competencia en materia de gestión de predios, en materia de gestión de bienes inmuebles, en materia de saneamiento patrimonial y en materia de gestión inmobiliaria. A manera general, porque seguramente va a quedar temas en el tintero que van a ser materia de exposiciones futuras a fin de poder concretar ideas, conceptos, tanto para el sistema nacional como para el sistema de bienes estatales, y así también entender cada sistema con sus propios entes rectores. Acá también les quiero comentar que en el año 2018, con la dación del decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el panorama normativo y consiguientemente las competencias administrativas y operativas de la SBN y la DGA están delineados en términos generales. En realidad, son los marcos reglamentarios los que en cada caso establecen claridad de la redistribución. Ese es el término, redistribución de competencias, seguido por los protocolos operativos y administrativos, ¿correcto? Bien, ahora, ya dijimos entonces, nos ha quedado claro que la SBN es el ente rector y supervisor de la gestión de predios. Entiéndase esto como terrenos. Con la modificatoria de la inicial ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, por parte del decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, dicha entidad ya no asume la supervisión y gestión rectora de los bienes inmuebles de propiedad estatal. Entonces, ¿quién tiene en materia de gestión de predios, terrenos, áreas superficiales, competencia? La SBN, ¿correcto? Ahí ya no nos queda ninguna duda, ¿cierto? Entonces, la SBN, con la modificación de su ley, que ya dijimos en qué aspecto lo modificó y cuáles fueron los artículos que modificó, dejó de ser competente sobre los
bienes inmuebles y solo es competente sobre los predios o terrenos estatales. Muy bien. ¿Qué más tenemos? En materia de gestión de bienes, inmuebles, entiendas esto, edificaciones. Bien. Con la dación de la ley 1439, se designa como ente rector a la DGA. Listo, eso ya me quedó grabado, ya me lo has repetido 10.000 veces. Sí, pero que te quede grabado. Y es así que durante los años 2020 y 2021, la SBN inicia un proceso de transferencia a la DGA de expedientes relativos a procedimientos de bienes inmuebles, porque ya la SBN entiende que todos los bienes inmuebles, entiéndase edificaciones, son competencia del Sistema Nacional y todos los pendientes o expedientes en trámite que se encontraban bajo su competencia en aquel entonces tendrían que ser transferidos, ¿no? Trasladados a la DGA. ¿A efectos de qué? Pues a efectos de que las entidades puedan adecuar sus trámites, ¿no? Si bien es cierto, inicialmente, bajo el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales, las entidades pudieron haber presentado una afectación, un requerimiento de afectación, transferencia. Con la dación del decreto legislativo tendrían que adecuarse a este nuevo decreto, ¿no? A este nuevo marco normativo. Entonces, la SBN ha cumplido ya con transferirnos, está cumpliendo con transferirnos los expedientes relativos a estos, a fin de que las entidades públicas puedan adecuar los procedimientos en trámite a los requisitos y condiciones que establezcan la cuota directiva, ¿correcto? Entonces, en materia de gestión de bienes inmuebles, dijimos ya que el competente es la DGA, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en materia de saneamiento patrimonial inmobiliario estatal. Bien, aquí, el marco legal del Sistema Nacional de Abastecimiento, en principio, no regula expresamente normativa vinculada al saneamiento de los bienes inmuebles. Otra vez, entiéndase, cuando digo bienes inmuebles, al toque, edificaciones. Bienes inmuebles, edificaciones. Bienes inmuebles, edificaciones. ¿Correcto? Entonces, decía de que el marco legal del sistema, en principio, no regula expresamente normativa vinculada al saneamiento de los bienes inmuebles. Sin embargo, en el numeral 27.2 del artículo 27 del reglamento del decreto legislativo 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento, establece que las entidades efectúan las acciones de saneamiento técnico-legal de los bienes inmuebles hasta su inscripción en registro público correspondiente, según las normas de la materia. Según las normas de la materia. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son las normas de la materia? ¿Existe un estatuto normativo de saneamiento inmobiliario estatal? Podemos absolver los planteamientos indicando que el saneamiento es comprensivo en lo físico y jurídico, terreno más edificación, por lo que el estatuto jurídico que puedan aplicar las entidades públicas comprendidas en el Sistema Nacional es el del Sistema Nacional de Bienes Estatales, por tratarse de normativa relativa a actuaciones específicas tendientes a inscribir en el acto regularizado y saneado en el registro público de predios. ¿Correcto? Entonces, vuelvo a repetir. Siendo que no tenemos el marco legal del sistema, no regula expresamente una normativa vinculada al saneamiento de bienes, pero sí me deja un artículo en el reglamento del decreto ley, que es obligación de las entidades realizar acciones de saneamiento de los bienes inmuebles según la norma de la materia que aplico el marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Correcto? Para el tema de saneamiento, ¿correcto? Bien, en síntesis, cada trámite de saneamiento inmobiliario estatal sabemos que es único y distinto y que debe resolverse cada entidad pública o titular conforme a la normativa que provee, que me está proveyendo el ordenamiento jurídico. Es esto, pues, lo que era antes el Decreto Supremo 130, lo que fue modificado por la 1358, y la que fue incorporado a la Ley 29.151 y lo que fue incorporado a su nuevo reglamento. Es en el artículo 242, si no me equivoco, en adelante.
ese marco normativo aplicable a las entidades públicas. Ahora, recordemos y consideremos una vez más que la unidad física y jurídica denominada bien inmueble estatal ahora tiene un tratamiento pues dual, ¿cierto? Y operativo. ¿Por qué? Es dual y operativo porque cada entidad se encarga, pues, ¿no? Se dice operativo porque se supervisa, en fin, a cargo de dos sistemas, ¿bien? A cargo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y a cargo del Sistema Nacional de Abastecimientos. Ello supervisado por dos entes rectores, por la SBN y por la DGA. Pero no debemos de perder el horizonte, en el sentido de que tal nuevo binomio proviene de una escisión, es decir, claro, hay un corte, una escisión con la resultante del predio, terreno, área superficial, a cargo de la SBN, y del inmueble, entiéndase edificación igual fábrica, a cargo de la DGA, cuyos problemas de saneamiento inmobiliario regulados en términos de unidad inmobiliaria por una sola norma, como ya dije, como el que era por el Decreto Supremo 130, 2021F, el que ya no rige desde la vigencia del nuevo reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Bien, ahora, en cuanto a materia de gestión inmobiliaria regulada por normas especiales, tanto las leyes que crean el Sistema Nacional de Bienes Estatales, que es la Ley 29.151, como el Decreto Legislativo 1479, que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, estas leyes regulan expresamente el funcionamiento de sistemas administrativos, correcto, por cuyo mérito las entidades públicas comprendidas en sus respectivos ámbitos, se sujetan obligatoriamente al cumplimiento de los lineamientos, principios, disposiciones de manera uniforme y ordenada. Muy bien. En ese contexto, tales leyes de creación no derogan leyes relativas a competencias y procedimientos relativos a la administración y disposición de bienes estatales de determinadas entidades públicas, o por lo que las mismas se mantienen vigentes, ¿no? O sea, estamos hablando de leyes especiales, como las leyes especiales del Ejército, por ejemplo, ¿no? Del Ministerio del Interior, en realidad del Ejército, ¿no? De las Fuerzas Armadas, perdón, leyes especiales, como por ejemplo de las Fuerzas Armadas. Es decir, entonces, que respetando esta normativa, es que la directiva de la DGA establece de manera acertada que las entidades públicas que cuenten con normas especiales para la aprobación de sus actos de disposición final, entiéndase administración o disposición de bienes inmuebles, regulan su gestión por dichas disposiciones. Este mismo enunciado vamos a encontrarlo en la 9ª disposición complementaria final. Entonces, con respecto a la materia, tanto la ley de creación de la SBN como tanto la ley de creación del Sistema Nacional de Bienes Estatales como el del Sistema Nacional de Abastecimientos no han derogado ninguna ley. Se respeta esta legislación, se mantiene vigente, y en cuanto a la administración o disposición final de sus bienes inmuebles, se regulan por la norma de la materia. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, entonces ya para aterrizar y dejar algunas premisas o reflexiones sobre lo expuesto, tenemos unas 5 a más premisas, ¿correcto? Primero, la SBN es el ente rector y supervisor de la gestión de predios estatales y terrenos, ¿cierto? Con la modificación que se hizo a su ley por parte del decreto legislativo, dicha entidad ya no asume la supervisión ni gestión de los bienes inmuebles, edificaciones de propiedad estatal. Ya nos quedó muy claro eso. Segundo, que la DGA es un ente rector, muy bien, y supervisor y gestión ¿de qué? De los bienes inmuebles, entiéndase edificaciones, de propiedad del Estado o como también de la propiedad de cada entidad pública, conforme al título correspondiente en cada caso. La DGA asume competencia tanto operativa y rectora en caso de bienes inmuebles, ya lo dijimos, y asume también el monitoreo, la supervisión de tal gestión. Hay que supervisar el buen uso, que sea óptimo, ¿no? Que estén dando un uso óptimo sin deteriorar el inmueble también, pues, ¿no?
Y este monitoreo, esta supervisión, lo realiza a través de sus herramientas, tanto normativas, que se están implementando progresivamente. Cuarta premisa, los bienes inmuebles que ingresan al Sistema Nacional de Abastecimiento queda ya bajo competencia de la DGA, correspondiendo a la DGA como ente rector del Sistema Nacional disponer los actos que correspondan para la optimización de uso. ¿Cómo lo va a disponer? A través de la disposición final, es decir, a través de sus actos de administración o disposición, afectación en uso, transferencia, el que se considere el más adecuado, ¿correcto? Premisa 5. El Sistema Nacional de Bienes Estatales está esencialmente dirigido a los actos que apruebe el Estado, representado por la SBN, o por los gobiernos regionales con funciones transferidas, ¿respecto de qué? De los predios estatales, pudiendo destinar estos predios ¿a quiénes? A las entidades públicas, como también a particulares. Asimismo, no están en la diapositiva, pero asimismo quiero comentarles que otra reflexión es que los bienes inmuebles se encuentran bajo dominio del Estado, los bienes inmuebles siempre van a estar bajo dominio del Estado, independientemente del derecho que de forma particular le asista a cada entidad pública, ¿correcto? Asimismo, la DGA en su condición de ente rector puede o evalúa tanto la condición física, técnica y legal de los bienes inmuebles, a fin de poder disponer los actos que correspondan. También dijimos que la aprobación de los actos de administración o disposición es efectuada por la DGA sobre los bienes inmuebles que son de titularidad del Estado. Y las entidades públicas realizan estos actos sobre los bienes inmuebles de su titularidad. La disposición final es una figura, como les he dicho, que está dentro de la cadena de abastecimiento público y en la cual en esta actividad se encuentra el componente de administración de bienes, se constituye, comprende los actos de administración y disposición u otras modalidades. Esta disposición final va a permitir que la DGA pueda supervisar, gestionar un adecuado uso del patrimonio inmobiliario estatal. También los actos de administración y actos de disposición de bienes inmuebles se inscriben, no se olviden que se tiene que inscribir en los registros públicos. La DGA lo hace respecto a aquellos actos que la DGA apruebe, pues, ¿no? Y sobre bienes inmuebles del Estado, y las entidades públicas también tienen que inscribir sus actos ante registros públicos. Ahora, en el caso que las entidades obtengan un terreno o producto de un acto emitido en el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales para la ejecución de un proyecto de inversión, etcétera, estos se mantienen bajo dicho ámbito, es decir, sobre el ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales, hasta que se produzca la recepción de obra, momento en el cual el bien inmueble se incorpora recién al ámbito del Sistema Nacional y se regulará ya por las normas de la materia del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Correcto? Bien, eso es por lo pronto. Muchas gracias. Doy el pase a Blanca. Muchas gracias, Delisa, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat, en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, Delisa, comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las competencias y funciones que tiene la DGA en la administración de bienes inmuebles estatales? Bien, la DGA tiene competencia, como ya hemos expuesto, sobre bienes inmuebles del Estado. Entiéndase bienes inmuebles aquella edificación que es administrada por una entidad pública y que esta entidad pública destina dicha edificación al cumplimiento de sus fines institucionales. También puede realizar actos de disposición final. ¿Correcto? Esa es la competencia. Y en cuanto a sus funciones, la DGA, respecto al componente de administración de bienes, se encuentran reguladas en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1439 y también lo dijimos en la exposición.
¿Qué funciones tiene? Tales como ejerce la rectoría del Sistema Nacional, es la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional, emite opiniones, absuelve consultas en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, regula la gestión y disposición de los bienes inmuebles que se encuentren dentro de su ámbito de competencia. También programa, dirige, coordina, supervisa y evalúa la gestión de las actividades que componen el Sistema Nacional de Abastecimiento. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué normativa está vigente para la transferencia de predios interestatales? En realidad es para la transferencia de predios estatales. Interestatales es cuando son dos entidades, ¿no? Bueno, entendemos que para la transferencia de predios estatales, la normativa vigente es en principio inicial la Ley 29.151, el TUO de la Ley 29.151, su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 008-2021 Vivienda, y la directiva sobre la materia, ¿no? Sobre transferencia. Correcto. Bien, bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento que se debe realizar para la donación de bienes inmuebles al Estado por parte de una entidad privada? Bueno, ese es un tema, el tema de la donación no ha sido expuesta el día de hoy, pero sin embargo la tramitología para la aceptación de una donación a favor del Estado por parte de un particular se encuentra regulado en el artículo 6 al 8 de la Directiva 002-2021 EF 54.1, que ya todos conocemos, es la directiva de los actos de adquisición y disposición final de los bienes inmuebles. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias de la nueva Directiva de Bienes Inmuebles respecto a la Ley 29151 sobre la administración de bienes? Yo pienso que la diferencia básicamente no está tanto en la normativa. ¿Por qué? Por lo siguiente. La diferencia debemos primero iniciar o partir de la diferencia de sus competencias, ¿correcto? Porque la normativa es justamente regular eso, va a regular su competencia y por ende la tramitología o los procedimientos o la competencia operativa y normativa, ¿correcto? Entonces, primero vamos a diferenciar cuál es esta. La diferencia entre el Sistema Nacional de Bienes Estatales y el Sistema Nacional de Abastecimiento. La diferencia está en el objeto. Dijimos, para la SB, bueno, para el Sistema Nacional de Bienes Estatales, el objeto es predios, terrenos, entiéndase como terreno, ¿correcto? Y para el Sistema Nacional de Abastecimiento, su objeto es bienes inmuebles, entiéndase edificación. Y sobre esto versa su competencia, sobre esto versa su tramitología o procedimiento que se encuentran regulados en sus marcos normativos respectivos. Ciertamente, hay figuras jurídicas distintas que están en la ley 29.151. Sí, como les expliqué, hay figuras que no se han regulado en la directiva, ni tampoco en el reglamento, ni en el decreto legislativo. No se citan, ¿no? Básicamente en el reglamento o en la directiva, porque no son las adecuadas, pues, porque recuerda que el objeto del Sistema Nacional de Abastecimientos es un bien inmueble, entiéndase, edificación, que tiene que estar necesariamente bajo la administración, ocupación de una entidad pública. Y las figuras jurídicas para la entidad, otorgar a la entidad pública un derecho es la afectación, la transferencia. No va a ser una cesión en uso, pues, ¿no? No va a ser un usufructo. Entiéndase eso. Entonces hay que buscar las figuras jurídicas más adecuadas para esto, para el objeto que persigue el sistema o el objeto que es competente del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente pregunta. ¿Es la DGA la entidad competente de la adquisición de predios con fondos públicos y donaciones? Sí, es la DGA competente para la adquisición de predios provenientes de donaciones de privados, así como de fondos públicos. Este enunciado lo encontramos en la disposición complementaria modificatoria en el artículo 4, si no me equivoco, en el segundo párrafo. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede diferenciar un inmueble que se encuentra bajo la administración de la DGA o la SBN? Bien. Dijimos, ¿no?, cuáles eran las características. Hay que darle características, ¿correcto? Ya me ha planteado la pregunta como inmueble, correcto, ya. Vamos a entender que las características de un inmueble dentro del ámbito
del conformante o que está dentro del ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento es que es un bien inmueble, es un bien inmueble, entiéndase como edificación, que está bajo la administración de una entidad pública y que esta entidad pública destina el inmueble para un uso público, un servicio público para el cumplimiento de sus fines institucionales, sus metas, sus objetivos operativos, ¿correcto? Mientras que los inmuebles para el Sistema Nacional de Bienes Estatales, entiéndase, predios, bienes estatales, predios, terrenos, que es aquella superficie, dijimos que cerrada por un polígono que comprende el suelo, el sobresuelo, el subsuelo y que está bajo la titularidad del Estado o de cualquier entidad que conforme el Sistema Nacional de Bienes Estatales, tales como terrenos, playas, islas, etcétera, ¿no? Inclusive dijimos que pueden ser terrenos que estén afectados en uso o otorgado a alguno a particulares o aquellos terrenos que hayan sido afectados en uso o afectados o transferidos a una entidad dentro del marco normativo del Sistema Nacional de Bienes Estatales y que este terreno tenga que ejecutarse un proyecto de inversión o alguna edificación y en tanto no se haga la recepción de la obra, sigue siendo un terreno conformante o de competencia del sistema. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el plazo para la afectación en uso de un bien inmueble? Bien, también esta es una pregunta que no es materia de esta exposición. Sin embargo, la afectación en uso en el Sistema Nacional de Abastecimientos se encuentra regulada en la Directiva 002-2021-F541, estableciéndose en dicho instrumento legal que el plazo para la afectación en uso puede ser indeterminada o determinada. Va a depender de la finalidad para la cual está siendo otorgada, ¿no? El inmueble. Siguiente pregunta. Según la Directiva 2 del 2021, ¿cuál es el procedimiento para que un bien afectado en uso pase a la entidad beneficiaria? Se entiende que ya la entidad tiene una afectación en uso vigente, ¿correcto? Sin embargo, quiere la transferencia de dominio. En este extremo se tiene que dejar constancia que para el Sistema Nacional de Abastecimiento la figura jurídica de la transferencia es excepcional y residual. Sin embargo, de insistir con requerir la transferencia, este petitorio se tendrá que ser materia de una evaluación, ¿no? Y, bueno, sin embargo, la tramitología o el procedimiento se encuentra regulado en el artículo 37 de la directiva ya citada y los requisitos en el artículo 29 de dicha directiva. Siguiente pregunta. ¿La SBN dejará de tener competencia en los bienes inmuebles? La SBN, con la dación del decreto legislativo 1439, que es el decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, que modifica la ley 29.151 y que ya dijimos cuáles fueron los articulados y que este decreto ley modificó en contenido y en ámbito de aplicación al sistema, la SBN ya dejó de tener competencia sobre los bienes inmuebles. O sea, no es que dejará, no, ya dejó de tener competencia sobre bienes inmuebles del Estado, señalándose como ente rector a la DGA. Y es un ente rector de bienes inmuebles y la SBN es el ente rector de los predios estatales. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las normativas vigentes relacionadas a la gestión de bienes inmuebles? La gestión de bienes inmuebles, inicialmente tenemos el decreto legislativo 1439, tenemos el reglamento aprobado por Decreto Supremo 217-2019-EF y la directiva, pues, ¿no? 002-2021-EF, vuelvo a repetir, que es la directiva de los actos de adquisición y disposición final de los bienes inmuebles. Siguiente pregunta. ¿Se encuentra vigente el Decreto Supremo 130-2001-EF? No, este decreto es justamente no el decreto de saneamiento de saneamiento, o sea, es una normativa especial para saneamiento físico legal por parte de las entidades públicas. Este decreto no se encuentra vigente.
y que ya fue modificada, como en la exposición también cité que ya fue modificada por el decreto legislativo 1358 y incorporado en el capítulo 3 y título 2, si no me equivoco, de la ley 29.151 e incorporado en el artículo 242 y siguientes del reglamento de la ley 29.151. Siguiente pregunta. ¿El SINAVID está bajo la supervisión de la DGA o de la SBN? No, el SINAVID es un sistema que está bajo competencia, administración, gestión de la SBN. Sí, definitivamente. Lo que en la DGA, en general en el Sistema Nacional de Abastecimientos, existe un SIGAMEF en todo lo que es la cadena de abastecimiento público. Pero respecto a la administración de bienes inmuebles, según inclusive la norma lo dice, se va a implementar el SIGA, que es en forma progresiva, ¿no? Siguiente pregunta. Según la Directiva 2/2021, ¿cuál es el procedimiento a realizar para la asignación y reasignación de un bien con edificaciones? A ver, en principio en la Directiva 002/2021 F541 en estricto no regula las figuras jurídicas de asignación y reasignación. Esas son figuras jurídicas usadas sobre predios estatales en el ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales bajo competencia bajo competencia de la Superintendencia de Bienes Estatales. Entonces, si me quisieras preguntar o quieras regularizar, ya estoy ocupando, soy una entidad y estoy ocupando un bien inmueble, lo que te corresponde es solicitar la regularización de la afectación en uso bajo el Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente pregunta. ¿El registro de los bienes inmuebles está a cargo de la DGA? A ver, esta es una pregunta, el registro. Yo entiendo que te refieres a la inscripción registral ante SUNAT, sí está a cargo de la DGA sobre los bienes inmuebles que son de titularidad del Estado y a cargo de las entidades públicas sobre bienes inmuebles de su titularidad o propiedad. Ahora, si se refiere al registro, como en el caso del SINAVI, ya en el Sistema Nacional de Abastecimientos, como dije hace preguntas atrás, existe el SIGAMEF. Pero, sin embargo, respecto a los bienes inmuebles, se está implementando el SIGA, la misma que es de forma progresiva. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los procedimientos que se deben realizar para que un bien inmueble afectado en uso pase a la entidad beneficiaria? Esta pregunta creo pasó hace rato, ¿no? Sí. Bueno, se entiende, como ya le dije, ¿no? Se entiende que ya la entidad tiene una afectación en uso vigente y quiere la transferencia. Entonces, como les mencionaba, la figura jurídica para el Sistema Nacional de Abastecimiento, la figura jurídica de transferencia para el Sistema Nacional de Abastecimiento es excepcional y residual, por lo que insistimos en decirles esto, ¿no? Porque una afectación en uso también le otorga todos los derechos y beneficios como beneficiario y sobre la cual ejerce la entidad pública sobre el bien inmueble. Entonces, si tu entidad ya tienes tu afectación en uso, pero insistes con obtener la transferencia de dominio, tu petitorio va a ser materia de una evaluación exhaustiva realmente y sus requisitos para la presentación de esta transferencia están reguladas, como mencioné en el artículo 29, y la tramitología o el procedimiento para otorgarse la transferencia está en el artículo 37 de la directiva. Siguiente pregunta. ¿Qué documentos debe presentar una entidad pública si requiere la afectación en uso de un bien inmueble para la ejecución de un proyecto de inversión? A ver, tampoco, me están preguntando bastante sobre afectación, pero vale, vamos. Los requisitos se encuentran, o sea, los requisitos para solicitar una afectación en uso se encuentran en el artículo 14, numeral 14.2 de la directiva. Adicional a ello, si yo como entidad requiero la afectación en uso para la ejecución de un proyecto de inversión, la directiva señala que tienes que presentar una ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil.
Bien, como última pregunta, te comento, la última pregunta es, ¿cuál es el trámite para la autorización de demolición de un bien inmueble? Bien. Sea la causa de la demolición, ya sea porque la edificación esté ruinosa o porque la edificación ya no reúne las características a tu requerimiento o tus necesidades institucionales, sea que la demolición sea parcial o total, la tramitología para la demolición, la autorización de demolición, se encuentra regulado en el artículo 25 de la Directiva 002-2021. Bueno, creo que ya cumplimos el tiempo. Gracias, Blanca, por la invitación. Gracias a todos ustedes por su participación en este webinar, esperando de que les sea de mucha utilidad en la gestión de vuestros trabajos. Y definitivamente siempre quedan temas en el tintero, ¿no? Que de seguro en webinars posteriores serán tratados a fin de que tanto ustedes como nosotros, parte de la DGA, tengamos claro cuáles las competencias y hacer el corte, ¿no? Y distinguir, hacer las distinciones con el Sistema Nacional de Bienes Estatales y así poder ambos sistemas lograr un óptimo uso de los bienes inmuebles por parte de la DGA y un óptimo uso por parte de los predios por parte de la SBN. Muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia. La administración de bienes como componente del Sistema Nacional de Abastecimiento e impacto en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tenga consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga@mef.gov.pe, el mismo que en este momento aparece en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.